Para eso, antes de empezar, vamos a resolver el ejercicio 3 de la guía 9 que lo teníamos preparado para la clase pasada y nos llevamos por tiempo, ¿sí? Pero ya venimos trabajando un poco de Latimer hoy y recordemos también todo lo que vimos de Frost la clase pasada y de Purvé. ¿Vieron los links que les dejé en la teórica? Sí, y el video. Perfecto. Ese video es el que estábamos hablando la semana pasada, ¿se acuerdan cuando analizamos el gráfico para los metales alcalinos? Ahí estamos viendo bien todo el proceso de ionización y solvatación para estos cationes metálicos, que es bastante exotérmico conforme vamos bajando en el grupo. El ejercicio 3 es como un revival de introducción a la química, el ítem A que nos pide las Lewis para el agua y el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y su geometría por TREPEV. Como yo les había comentado la clase pasada, todo lo que vimos de química en introducción y en inorgánica va a converger en esta guía. Tenemos que poder usar todas las herramientas de todos los temas aprendidos para ir justificando estos ejercicios. La semana que viene, a priori, van a estar las respuestas, ¿sí? Y los vamos a estar trabajando tanto el lunes como el viernes, esta serie de ejercicios en las clases de problemas. Bien, entonces, el primer ítem nos pide la Lewis para el agua y el agua oxigenada. Ya lo tenían spoileado ahí, pero lo podríamos haber resuelto. Acá tenemos la estructura de Lewis para el agua, en realidad la geometría electrónica, recordemos, un oxígeno con dos hidrógenos enlazados covalentemente, y tengo además dos pares de electrones no compartidos que van a buscar la máxima repulsión con los pares de electrones de los enlaces, de acuerdo a TREPEV. Si nosotros miramos la geometría electrónica, ¿qué geometría tiene esta molécula? ¿Qué geometría electrónica tiene? Angular. Esa es la molecular. Es tetraédrica. Para la geometría electrónica tengo que mirar todos los pares de electrones, o dominios de electrones, como los quieran llamar. Los de enlace y los de no enlace. En este caso, como vemos, alrededor del oxígeno hay que alejar lo máximo posible 4 pares de electrones, los 2 de enlace y los 2 de no enlace. Por lo tanto, la geometría electrónica es tetraédrica, como podemos ver en la representación. Ahora, si nos preguntan la geometría molecular, únicamente teníamos que mirar los pares de electrones de enlace, ¿sí? Y en este caso, la molécula de agua tiene una geometría molecular angular. No miro estos pares de electrones. En una geometría tetraédrica, ¿cuánto valían los ángulos de enlace? ¿Se acuerdan? 109, 109,5 por ahí. Y en el caso del agua, ¿cuánto valían estos ángulos de enlace? 104. 104, 105, por ahí. Vamos a ponerle 105. Ahora, ¿por qué bajaban estos ángulos de enlace de 109 a 105? Si era tetraédrica la electrónica. Porque los pares no enlazantes ocupan más lugar y tienen que juntarse Muy más los bien. otros para juntarse. Estos pares no enlazantes repelen con más fuerza, se repelen con más fuerza entre sí y repelen con más fuerza a los pares enlazantes. Y esto nos va a pasar siempre que tengamos pares libres, en el agua, en el amoníaco o en alguna otra molécula a la cual le planteamos la Lewis y su TREPEV. Ahora bien, hasta acá podemos hablar del agua. En particular, fíjense que también podríamos hablar, una vez que teníamos la geometría electrónica, algo que ya veníamos hablando. Podíamos analizar el momento
dipolar de enlace, ¿se acuerdan? Es decir, me paro sobre cada enlace que está pegando dos núcleos atómicos, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, y mirando las electronegatividades de cada elemento, podemos ver hacia qué lado van a estar más tiempo estos electrones del enlace. Como ya sabemos, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto, estos electrones del enlace van a estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Ahora bien, esto respecto al momento dipolar de enlace. Para ver la polaridad de toda la molécula, teníamos que ver la suma en las tres dimensiones de los momentos dipolares de enlace, ¿se acuerdan? En este caso, tenemos otro momentito dipolar de enlace hacia el oxígeno, y en total teníamos una resultante al sumar estos momentos de enlace que apuntaba globalmente hacia el oxígeno. Y esto nos decía, esta molécula es polar. ¿Vamos bien con este repaso de introducción? Sí. Sí. Bien. Por otro lado, también teníamos que armar la Lewis-Trepep para el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. En este caso, y en el caso general de los peróxidos, siempre se va a establecer un enlace covalente oxígeno-oxígeno. Un oxígeno tiene un enlace covalente con un hidrógeno, el otro también. Y cada oxígeno tiene un par de electrones libres. Ahora bien, para mirar qué geometría electrónica o molecular tenemos en esta molécula, no lo podemos hacer a priori de entrada, porque nosotros solo sabemos predecir geometrías o determinar geometrías mirando únicamente un centro atómico. En el caso del agua, nuestro centro era el oxígeno, y a partir de ahí podemos ver que esto es tetraédrico. En el caso del agua oxigenada, como tenemos dos oxígenos, tenemos que mirar qué pasa alrededor de cada oxígeno, ¿sí? Tomándolos como centro. ¿Qué geometría electrónica tiene cada oxígeno en el agua oxigenada? Así como está dibujado. También tetraédrica, muy bien. Si recordamos, estos pares de electrones tienen distinta señalización. Este viene con una cuña llena y este viene con una cuña con rayitas. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Por La de rayitas era que estaba del lado de atrás, ¿puede ser? Bien, y estas que está viniendo hacia adelante. Nosotros podemos distinguir en una representación en 3D varias cosas si nos las dan escritas de esta manera. Primero, estos enlaces que marco como líneas simples me están indicando que están todos en el plano de la pantalla. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que en esta molécula, en el peróxido de hidrógeno, este oxígeno, este otro oxígeno y este otro hidrógeno se encuentran en el plano de la pantalla. Para cada oxígeno, viniendo hacia nosotros, tenemos este par de electrones. Y atrás de nuestra pantalla tenemos este otro par de electrones. Si nosotros lo pensamos como que este es el plano de la molécula, este papelito amarillo, vamos a tener un par de electrones para el oxígeno yendo hacia nosotros y otro par de electrones que estaría yendo para atrás. ¿Se entiende esa representación? Sí. sí. Bien, esperen que hay alguien un poco tarde esperando entrar. Bien,
Hasta acá terminamos nuestro punto A. Podemos distinguir entre la molécula del agua, mirando las estructuras únicamente, y el peróxido de hidrógeno, que aparece este enlace nuevo, oxígeno-oxígeno, en el peróxido de hidrógeno. Ahora bien, el ítem B nos dice, haciendo uso del siguiente diagrama de Latimer, muestra que el agua oxigenada es una especie termodinámicamente inestable frente a la dismutación a temperatura ambiente. Escriba la ecuación química correspondiente. ¿Qué significaba dismutación? Que se oxida y se reduce al mismo tiempo. O sea, Bien, está con un estado que el agua oxidado. oxigenada se estaría oxidando y reduciendo al mismo tiempo. Si miramos los diagramas de Latimer que nos dan uno en medio ácido y nos dan otro en medio básico. De todas maneras, si no nos indicaban en qué medio estaba cada uno, nosotros lo podíamos contrastar mirando, por ejemplo, al agua, y en otro caso, en vez de agua, teníamos oxidrilos. Tenemos oxidrilos, ya tenemos que sospechar que de seguro estamos en medio básico. Ahora bien, por si estoy en medio ácido no me aparece protones acá, me aparece esto como agua. ¿Para quién es este diagrama de Latimer? Para el oxígeno. Para el oxígeno. Entonces tiene sentido que acá nos aparezca agua y no protones porque no es el diagrama de Latimer para el hidrógeno. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo los leía el diagrama de Latimer? ¿Qué me representaban estas flechas? Las reducciones serán. Bien, me están representando las reducciones y el numerito que me aparece arriba de cada flecha me está indicando el potencial estándar de reducción. Nosotros, así como lo tenemos escrito, podríamos decir, bueno, este oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? 0. 0. El agua, el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? -2. -2. Por lo tanto, en el peróxido de hidrógeno, ¿qué número de oxidación tiene el oxígeno? -1. -1. Y acá, en esto que nos apareció por acá arriba, hidrógeno, ¿qué número de oxidación tiene? +1. +1. Por lo tanto, cada oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? -1/2. -1/2 o -0,5. El oxígeno, actuando con -1, decimos que forma peróxidos. El oxígeno, actuando con -0,5, decimos que forma superóxidos. ¿Sí? Para seguir hablando un poco de vida y obra del oxígeno. Entonces tenemos oxígeno molecular en estado 0, superóxido, peróxido y oxígeno -2 o en algunos textos lo van a encontrar como anión óxido. ¿Sí? Porque es el que nosotros usábamos cuando queríamos nombrar algún óxido básico o ácido, ¿se acuerdan en Introducción a la Química? Óxido férrico, óxido ferroso, todos esos. Siempre el oxígeno ahí está actuando con -2. Y para nosotros la regla de números de oxidación era el oxígeno actúa con -2, salvo en el caso de los peróxidos. ¿Cómo me doy cuenta si me aparece un peróxido y el oxígeno está actuando con -1? Porque me van a venir estos dos oxígenos pegoteados, ¿sí? Que son estos dos que tenemos acá en la Lewis. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien, ahora volviendo al ítem B. Nos preguntaba que tenemos que demostrar que el agua oxigenada es una especie inestable frente a la dismutación. Es decir, que el agua oxigenada tiene tendencia a oxidarse y reducirse al mismo tiempo. Y esto lo podíamos ver rápido en un diagrama de Latimer. ¿Qué teníamos que ver? ¿O de qué nos teníamos que asegurar?
que el potencial de reducción de la derecha fuera mayor que el de la izquierda. Perfecto. Si miramos para nosotros el proceso de reducción que podría sufrir, concentrémonos en medio ácido y después vemos qué pasa en medio básico. El proceso de reducción que podría sufrir el agua oxigenada es pasar de -1 a -2. Vamos a escribirlo en otro colorcito. Al pasar de acá a acá, está ocurriendo una reducción. El potencial de esa reducción vale 1,76 volt. Para que el agua oxigenada termine de dismutar, debería oxidarse además de reducirse. Y solo puede oxidarse desde -1 a 0, formando oxígeno. Y el potencial de reducción para oxígeno 0 a -1 es de 0,7 volts. Para que este proceso sea espontáneo, nuestro potencial de reducción menos el potencial de oxidación, ¿cómo debería ser? Mayor a 0. Mayor a 0. Y eso lo conseguimos si a este 1,76 le restamos 0,7, eso nos va a dar un valor positivo de 1,06 volt. Por lo tanto, el agua oxigenada se descompone termodinámicamente en agua y oxígeno. Profe, una consulta. Cuando dice termodinámicamente, o sea, como, ¿qué sería? Primero, la palabra termodinámicamente te está como haciendo un guiño a criterio de espontaneidad. En este caso, que el delta E sea mayor a 0. Por otro lado, termodinámicamente quiere decir que este proceso ocurre, es lo más favorable que ocurra desde el punto de vista de la termodinámica. Dicho de otra manera, O sea, es el agua como cuando oxigenada... trabajábamos con delta G y veíamos la espontaneidad, es lo mismo. ¿Cómo? Claro, cuando trabajábamos con delta G, que dependiendo del signo de delta G, la reacción iba a ser espontánea o no. O sea, si es espontánea es termodinámicamente posible. Exacto. Es lo mismo, Entonces, apunta. ¿se refiere a eso, a que sea espontánea? Sí. O sea, que algo sea termodinámicamente estable o inestable, quiere decir que es sinónimo de espontáneo. En medio básico, si nos fijamos, también nuestro potencial a la derecha para pasar de -1 a -2 es más grande que el potencial de la izquierda para pasar de -1 a 0. Por lo tanto, el agua oxigenada en cualquiera de los dos medios es inestable, se descompone. En medio ácido, agua oxigenada va a terminar dando agua y medio mol de oxígeno, mientras que en medio básico, el agua oxigenada, primero, está esprotonada. O sea que el agua oxigenada también tiene características ácido-base, actúa como un ácido, y esta especie que nos queda acá es su base conjugada, ¿sí? La que es estable en medio básico. Así como para el agua en medio básico no tengo más agua, sino que ya le arranqué un protón y la tengo como oxidrilos, para el agua oxigenada pasa lo mismo, puede perder un protón. En el caso de agua oxigenada en medio básico, se va a descomponer en oxidrilos y también medio mol de oxígeno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, una consulta. Entonces, esta reacción, la del medio básico, también dismutaría a pesar de que uno de los potenciales de reducción sea negativo. O sea, es como que eso no Sí. influye. Yo tengo que ver si para ver rápido si hay una dismutación, tengo que ver que el potencial de la derecha de la especie que estoy analizando tiene que ser sí o sí mayor al de la izquierda. En este caso 0,87 volts
es mayor a menos 0,06 volts. Por lo tanto, eso ya es condición suficiente para decir que esto dismuta. ¿Cómo lo tengo que demostrar? Calculando los delta E. ¿Sí? Si delta E es mayor a 0 volt, genial. Esto va a dismutar. Ok. Entonces, fíjense que el agua oxigenada, primera cosa interesante que llegamos, es una especie inestable. Es una especie que, por más que exista, tiende a descomponerse automáticamente, liberando oxígeno y formando agua. Sin embargo, nosotros sabemos que esta especie, agua oxigenada, existe. Si no, nadie se podría teñir el pelo, por ejemplo, no se podrían decolorar, no nos podríamos desinfectar las heridas con agua oxigenada, ni mucho menos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si nosotros vemos que la termodinámica nos dice que el agua oxigenada no debería existir? Debería automáticamente transformarse en agua y oxígeno. ¿Por qué existe el agua oxigenada? Porque la cinética o la velocidad de la reacción es muy lenta, ¿no? Perfecto. Justamente porque la cinética, por otro lado, nos dice, como veníamos analizando en la primera parte de la materia, bueno, está bien, todo bien con la termodinámica, que diga que el agua oxigenada no existe. Sin embargo, yo cinética te digo, está bien, pero este proceso va a llevar su tiempo. Y ese beneficio que nos da la cinética nos permite poder conservar y armar soluciones de agua oxigenada para decolorarnos el pelo, para poder realizar desinfecciones en alguna herida o limpiar alguna superficie y demás. Profe, una consulta. Sí, Esta reacción que nos muestra el diagrama de Latimer, que nos dice que el agua oxigenada es inestable, se puede ver cuando el agua oxigenada pasa a estar en contacto con la enzima peroxidasa, ¿verdad? en realidad en ese caso lo que hace la peroxidasa es acelerar este Acelerar, proceso. claro. Sí, sí, Una sí. enzima es un catalizador biológico. Recordemos, los catalizadores aceleraban las reacciones haciendo que transcurran por un nuevo mecanismo con una menor energía de activación. Claro, sí. En este caso, en los procesos biológicos, por lo general, nosotros contamos con la enzima peroxidasa, que lo que se encarga de hacer es acelerar el proceso de descomposición de agua oxigenada. Claro, y es en ese momento en el que podemos ver esa inestabilidad, ¿verdad? A simple vista. En realidad no. Sigamos analizando el ejercicio. Claro, igual en ese caso, delta G no cambia. ¿En cuál? O sea, si yo comparo, por así decirlo, el proceso catalizado y sin catalizar. Son dos procesos distintos, porque ocurren por dos mecanismos distintos. Hay que ver cómo calculás delta G en ese caso. Si lo haces entre reactivos y productos, ahí sí. Claro, sí. Si lo haces en algún otro momento, capaz que por ese nuevo mecanismo con la enzima, no tenés las mismas especies. Ajá, ok. Bien, pasemos al ítem C. El ítem C nos pide escribir la ecuación de acidez para el agua oxigenada y empleando los datos del diagrama anterior, calcular la constante de acidez para el agua oxigenada. Y esto es una herramienta muy importante que nos dan los diagramas de Latimer también. Nos permiten calcular constantes de acidez o de basicidad. Pero para eso me tengo que arremangar un poco y seguir trabajando con termodinámica. Vamos por partes. Ecuación de acidez. La ecuación de acidez es justamente demostrar que este tipo es un ácido. Para eso tengo que demostrar que hace lo que hacen todos los ácidos, que es liberar protones. Si el agua oxigenada pierde uno de sus hidrógenos, me queda como su base conjugada. Ok. Y esta ecuación de acidez tiene asociada una constante de acidez, que va a ser protones por la base conjugada sobre la concentración de agua oxigenada.
nosotros podemos determinar esa constante de acidez a partir de los datos de potenciales que nos da el diagrama de Latimer y usando un poco de nuevo de ley de Hess. Para eso recordemos que los potenciales de reducción no son función de estado. ¿Qué significaba que no sean función de estado? Que no los puedo usar para hacer ley de Hess, básicamente. Para hacer ley de Hess, sí o sí, tengo que usar alguna función de estado que conozcamos, como la entalpía, la entropía o delta G. Ahora bien, yo podría vincular de alguna manera la constante de acidez para esta reacción con alguna función de estado. Sí, con delta G. Bien, con delta G, ustedes ya tenían spoileado este ejercicio. Para delta G, para esta reacción, mejor dicho, delta G va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de acidez, en realidad de la constante de equilibrio. En este equilibrio en particular que planteamos, el equilibrio es para un ácido, por lo tanto, la constante es la constante de acidez. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, sí. Entonces, yo ya sé que me escribí mi constante de acidez como algo que es función de estado. Ahora tengo que, a partir de las ecuaciones que nos plantea el diagrama de Latimer, que son todas ecuaciones de reducción y oxidación, según como lo leamos, tenemos que empezar a desmembrar esta ecuación y poder escribirla como una suma de otras reacciones. Por ejemplo, yo quiero, recordemos, cuando armábamos ley de Hess, que me sobreviva agua oxigenada del lado de los reactivos, que me sobrevivan protones del lado de los productos y que me sobreviva este otro tipo, la base conjugada, del lado de productos. Para eso, la primera ecuación que voy a usar va a ser alguna que parta como reactivo de agua oxigenada. Y en este caso yo elegí la oxidación de agua oxigenada a oxígeno. Ok, y en medio ácido, porque es el único medio donde el agua oxigenada lo tengo protonado. Si miramos el diagrama de Latimer, estoy mirando este proceso de acá. Oxidar el agua oxigenada a oxígeno. El valor que me dan acá, de 0,7, ¿a qué proceso corresponde? La reducción de oxígeno a agua oxigenada. Bien, a la reducción de oxígeno a agua oxigenada. Hasta acá yo lo planteé al revés. Yo planteé la oxidación del agua oxigenada. Y por otro lado, sabemos que delta G, en términos de potenciales, es menos N por F por el delta E, o L cerito. N vale 2 porque estoy intercambiando 2 electrones en esta mi reacción. F es la constante de Faraday, 96.500 Coulomb por mol. ¿Y cuánto vale el potencial para esta reacción, así como está escrita? Menos 0,7. Bien, menos 0,7. Profe, las constantes no cambiaban cuando cambiábamos la reacción. ¿A qué te referís? Claro, porque creo que la semana pasada dijo que cuando tenemos una reacción de reducción y teníamos una determinada coeficiente estándar de reducción, si lo pasábamos a la oxidación, o sea, intercambiamos dábamos vuelta a la reacción, el coeficiente cambiaba completamente. O No, eso, yo no dije eso. entonces escuché mal. Bien, a ver. Pero en la guía Lo que dice sabemos de que toda la por- vida que va a ocurrir es que si yo a una ecuación química la doy vuelta, ¿qué le pasa a su función de estado? Claro, simplemente cambié el signo. Cambia el signo de la función de estado. Ahora nosotros, para este potencial de reducción de oxígeno a peróxido, tiene un valor positivo de 0,7. Yo ahora quiero ir al revés. Entonces,
el signo necesariamente tiene que ser el opuesto. Esto lo podemos pensar como si fuese una electrólisis. Ok, si el oxígeno tiende a reducirse espontáneamente porque tiene un valor positivo de potencial de reducción, el oxígeno tiende espontáneamente a reducirse en agua oxigenada. Ahora, si yo quiero oxidar agua oxigenada a oxígeno, tengo que darle, de alguna manera, estos 0,7 volts. ¿Sí? Dicho de otra manera, para ir de agua oxigenada a oxígeno, puedo cambiar el signo del potencial. Y eso nos va a llevar a que el delta G cambie de signo. Si el delta G, que nosotros sabemos siempre para un proceso espontáneo, es que es menos n por F por delta E. Yo escribo el delta G tal cual, menos n por F por delta E, y después me fijo qué valor le asigno a delta E y qué signo para que el delta G sea opuesto. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. La segunda ecuación que voy a usar es alguna que convenientemente me dé la base conjugada en productos. Y para eso me voy a tener que ir al Latimer en medio básico, porque es el único momento o en el único diagrama donde me aparece este tipo que quiero ahora. Ahora bien, en el otro, en nuestra primera ecuación, metimos a oxígeno en juego. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser plantear la reducción, en esta segunda reacción, de oxígeno a la base conjugada. De esta manera, cuando sumemos, el oxígeno vuela. Y también se me van estos dos electrones. O sea, si yo voy a empiezo a sumar estas dos ecuaciones, así como están, oxígeno en productos de la primera reacción se me va con oxígenos reactivo de la segunda reacción. Estos dos electrones se me van. Hasta ahora nos quedarían sobreviviendo agua oxigenada, protones, base conjugada, oxidrilos y agua. Hasta acá, o sea que ya vemos que necesitamos una tercera reacción. Por otro lado, esta reacción, así como está escrita, es una reacción de reducción. Y en particular, es la reacción balanceada en medio básico que nos da el Latimer para pasar de oxígeno a base conjugada. ¿Sí o no? Volvamos al Latimer. Para pasar de oxígeno a base conjugada, tengo un potencial de menos 0,06. Ok. Entonces, este delta G, que ya me escribí por acá, como de nuevo menos 2 por este 2. F por la constante de Faraday y un potencial 2, ¿que cuánto vale? Menos 0,06. Bien. ¿Por qué no le cambié el signo a este? Porque la reacción de reducción es la que agarré, o sea, no necesité cambiar nada de lugar. Bien, no di vuelta a nada. Entonces, fíjense que de nuevo, esta ahora tiene un delta G positivo. O sea que no es tan espontáneo en medio básico la reducción de oxígeno a base conjugada. Que ya lo sabíamos porque tenía un potencial negativo. Pero bueno, también lo podemos ver en términos de delta G. Ahora necesito alguna ecuación que me permita sacarme de encima un protón. Yo quiero que me quede solo uno en la ecuación que quiero formar por ley de Hess. Necesito que me saque de encima agua y necesito que me saque de encima oxidrilos, para que de esa manera me sobrevivan todas las especies que quiero en la ecuación de acidez. Esa ecuación que me permita
sacarme aguas, protones y oxidrilos no es ni más ni menos que la ecuación de ionización del agua. Solo que ahora la agarré dada vuelta. Si se fijan, si sumamos esta ecuación, este protón de acá se me va con uno de esos dos protones que tenemos por ahí. Estos oxidrilos se van con estos oxidrilos. Este agua como producto se va con este agua. Ahora bien, esta no es una reacción redox, es una reacción ácido-base. Su delta G lo voy a tener que expresar de manera similar al delta G de partida que agarramos. Y nosotros sabemos que para esta reacción tiene una constante de equilibrio que la llamamos KW. Si se fijan, yo lo que hice con la ecuación de ionización del agua fue dar la vuelta. Si la di vuelta, le cambié el signo al delta G. Fíjense, nuestro delta G de partida, el delta G, como sabemos escribirlo en términos de constantes, es con un menos. Ahora, si lo doy vuelta, me parece con un más. ¿Queda claro esta última ecuación? Sí, sí. Bien, entonces, ¿ahora qué tenía que hacer para terminar ley de Hess? Sumar todo y sumar los delta G. Bien, sumo todo. Si sumamos, ya fuimos cancelando qué tipitos se iban. Y fíjense que nos sobreviven. Agua oxigenada, nos sobrevivió un protón por acá y nos sobrevivió este otro por acá. Por lo tanto, la ecuación a la cual llegamos por ley de Hess es justamente la ecuación de acidez que queríamos llegar. Ahora, nosotros sabíamos que esta ecuación tenía asociado un delta G, que lo señalamos con rojo. Ese delta G, por ley de Hess, va a ser la suma de los delta Gs de todas las reacciones que usamos para sumar. Delta G1, delta G2 y delta G3. Es decir, para poder calcular este delta G y después reemplazar y calcular la constante de acidez, tenemos que hacer la suma de menos 2 por Faraday por menos 0,7 volts, menos 2 por Faraday por menos 0,06 volts, más RT por el logaritmo natural de 1 por 10 a la menos 14. Son todos números. ¿Estamos de acuerdo? Estos tres delta Gs que tenemos por acá. Sí, sí. Por lo tanto, delta G rojito es un número. Ese número es igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de acidez. R y T son datos. La única incógnita que tenemos es la constante de acidez. Por lo tanto, de esta manera podemos determinar que la constante de acidez para el agua oxigenada es de 1,92 por 10 a la menos 12. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Bien, sigamos. Ya sabemos calcular constantes de equilibrio a partir de un Latimer. El ítem D nos dice, basándose en propiedades moleculares, ¿a qué les suena la palabra moleculares? ¿A qué les suena esta palabra? ¿A moléculas? A moléculas. Muy bien. Compare las propiedades. O sea, tenemos que mirar las moléculas y comparar las propiedades ácido-base y redox del agua oxigenada con las del agua. Y nos pregunta cuál es la diferencia en sus enlaces. Algo ya habíamos hablado. El agua ya la describimos, sabemos que es una molécula polar, geometría electrónica tetraédrica, molecular angular, distintos ángulos de enlace, todo lo que hablamos al principio. Para el agua oxigenada también estuvimos hablando. Es una molécula, desde el punto de vista molecular, comparando las dos,
es una molécula con un tamaño mayor y en particular tiene este enlace oxígeno-oxígeno. Por otro lado, el oxígeno en el agua oxigenada tiene un número de oxidación -2, está lo más reducido posible. En el agua oxigenada, el oxígeno, o cada oxígeno, tiene un número de oxidación -1. O sea que puede reducirse un poco más. Bien, con esto podríamos justificar un poco las propiedades redox. En una hay un oxígeno completamente reducido, en la otra los oxígenos tienen un número de oxidación -1, pueden reducirse un poco más todavía. Por otro lado, también nos pide comparar las propiedades ácido-base. ¿Qué podemos decir del comportamiento ácido-base del agua y del agua oxigenada con estos valores de constantes que tenemos? ¿Cuál es más ácida? Del peróxido. El peróxido tiene un menor valor de constante, por lo tanto, es más ácida. ¿Sí? Perdón, tiene un mayor valor de constante Mayor. comparado con el agua común. Ahora bien, ¿cómo podríamos justificar esto en base a propiedades moleculares? ¿Por qué es un poquito más ácida el agua oxigenada? A ver, Porque puede captar más electrones, ¿quién? el agua oxigenada, al oxígeno no estar completamente oxidado. Medio que el agua oxigenada ya tiene todos los electrones que podría tener por la regla del octeto. ¿No? Cada tipo acá tiene su octeto completo. Para que actúe como un ácido, el agua tiene que perder un protón, ¿no? Este tipo de acá se va. Ahora, si se va este protón, el par de electrones que está usando para enlazarse al oxígeno, ¿se lo lleva o lo deja? Lo deja. Lo deja. Este sale volando como protón. O sea que dejó sus pares de electrones, dejó sus electrones ahí en la molécula que estaba. Y esto hace siempre el hidrógeno en los ácidos. Abandona y deja todos los bienes compartidos. Ahora, este par de electrones en el oxidrilo nos queda sobre el oxígeno. Esto nos quedaría tuki tuki, las rayitas, 2 electrones y ahora un par de electrones más por acá. Y esto para nosotros no es ni más ni menos que un oxidrilo, donde, como ya sabíamos, pero no viene mal repasar, todos los electrones no enlazantes quedan sobre el oxígeno y no sobre el hidrógeno. Lo cual tiene sentido, porque el oxígeno es más electronegativo, tiene más tendencia a rodearse de electrones. Ahora, en el caso del agua oxigenada, si se va, por ejemplo, este hidrógeno, esto nos deja algo de este estilo. ¿Sí? No voy a poner las cuñas y rayitas. Este oxígeno queda con 6 electrones y este queda con 4. Y todo esto con una carga negativa, ¿no? Esa era la base conjugada que veíamos antes. Ahora, mirando qué pasa en este proceso ácido-base para cada molécula. Evidentemente,
El agua oxigenada, al tener una constante de acidez mayor que el agua, es más ácida, como veníamos hablando. Que sea más ácida, ¿qué significa? Que este protón sale volando mucho mejor en el agua oxigenada que en el agua. ¿Por qué? Tenemos como toda la información para poder llegar a alguna conclusión. Bien, viene por ese lado. Tiene 2 oxígenos. Por lo tanto, tienen más tendencia o un poco más de tendencia por electronegatividad a soportar electrones. ¿Sí? Electrones no enlazantes, como estos que quedan cuando se va este hidrógeno. Por otro lado, ¿cómo lo puede hacer? Eso lo van a ver más en detalle en orgánica. Pero si recordamos la Lewis del oxígeno, vamos a anotarla con otro color, el oxígeno 2 tenía un doble enlace oxígeno-oxígeno, ¿se acuerdan? Y cada oxígeno tenía 2 pares de electrones. Fíjense que si de alguna manera este par de electrones, por ejemplo, el que dejó el hidrógeno, forma un doble enlace oxígeno-oxígeno o algo parecido, pasaríamos a formar la Lewis del oxígeno 2. ¿Sí? Es decir, este par de electrones que dejó el hidrógeno se puede compartir un poco entre los 2 oxígenos. Y eso me ayuda a soportar mucho más la carga negativa que queda, repartiéndomela un rato entre cada oxígeno, que dejándomela concentrada en un único oxígeno. Eso es lo que hace que sea un poco más ácida el agua oxigenada. De todas maneras, en esta serie 9, que tenemos que empezar como a hablar un montón de propiedades en base a conceptos que ya teníamos, fíjense que siempre la pregunta les está dando un pie para poder justificar. ¿Sí? En este caso nos decía, bueno, basándose en propiedades moleculares, es decir, mirando las moléculas de nuevo. Y por otro lado, al final nos hacía la pregunta de cuál era la diferencia en sus enlaces. Y ya vimos que, evidentemente, la diferencia es que había un enlace oxígeno-oxígeno, ¿sí? Que me ayuda a soportar mucho más la carga negativa en la base conjugada. ¿Quedó claro este? ¿Sí o no? Sí, profe. Estaba copiando, perdón. Está bien. Bien, el E nos pregunta, explique por qué el agua oxigenada 30% debe guardarse en frascos oscuros. Si ustedes recuerdan cómo viene el agua oxigenada almacenada, por lo general viene en frascos oscuros. O si son de transparentes o casi transparentes, son como esmerilados. ¿Alguien sabe por qué? Era por, o sea, por la luz, por el calor, para que no avance la reacción. Tipo en Bien, cinética. perfecto. Esto es por esos motivos. Primero, también se almacena por lo general en heladeras, el agua oxigenada, o en lugares refrigerados. Esto es porque la reacción de descomposición del agua oxigenada, la dismutación, esta, habíamos visto antes en medio ácido, por ejemplo, es fotosensible. ¿Qué quiere decir que es fotosensible? Que se cataliza con la luz también. Esto no tenían por qué saberlo, pero si recordamos allá en el tiempo, en Introducción a la Química, la luz se puede comportar como ondas electromagnéticas o también como partículas llamadas fotones. Tiene ese doble comportamiento. Estos fotones no son ni más ni menos que ondas electromagnéticas con mucha energía.
Entonces, si al agua oxigenada, esta que tenemos por acá, le incide uno de esos rayos de luz, le está incidiendo energía. Esa energía hace que se reacomoden todos estos enlaces, ¿sí? Y en particular que se le vuelen estos dos hidrógenos y que esto forme oxígeno, ¿sí? Que se acomoden estos electrones de cada oxígeno no enlazante en un nuevo enlace oxígeno-oxígeno, eso me libera oxígeno 2. Por otro lado, lo que me queda quedó reducido como agua. Por eso lo guardamos en frascos oscuros, para evitar que se catalice por luz esta descomposición. Por otro lado, en lugares frescos o refrigerados, también para evitar bajarle un poco la temperatura y evitar que el calor de por sí haga los estragos en estos enlaces. Ahora bien, el ítem F nos dice, considerando lo señalado en B, ¿cómo explica que la sustancia sea tan poco reactiva en agua? Fíjense, tenemos ya la reacción de descomposición en agua y oxígeno. Si yo al agua oxigenada la tengo en una solución de agua, ya tengo uno de los productos de la reacción. Por Le Chatelier, esto no va a tender a formar más productos, porque ya tiene los productos como en exceso. Este es mi solvente. Entonces, las soluciones acuosas de agua oxigenada, mientras más diluidas sean, menos reactiva es el agua oxigenada. ¿Queda claro esto último? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, a ver, el agua oxigenada, ¿qué puede hacer? Puede descomponerse para liberar oxígeno y agua. Pero el agua es el solvente donde tengo este soluto, agua oxigenada. Entonces, por Le Chatelier, no va a tender a formar más agua, porque ya tiene en exceso. Recordemos que es todo un equilibrio. Se va a descomponer, sí, como ya vimos, por termodinámica, esto está permitido, pero no lo va a hacer tan bruscamente si la tenemos solo en agua. Ahora, si le pongo algún otro reactivo, bueno, va a terminar reaccionando, pero por sí sola ya está como en una situación de equilibrio si la tengo solo en agua. ¿Se entendió esto último o no? Sí, sí. Bien. El ejercicio 4 de la serie 9, el que le sigue a este que resolvimos, es prácticamente lo mismo que estuvimos charlando, solo que con diagramas de Frost. Y les pide que a partir del Latimer se construyan el diagrama de Frost. Los invito a hacerlo. ¿Cómo podemos chequear que lo planteamos bien? Nosotros vimos el diagrama de Frost para el oxígeno la clase pasada. Les debería quedar el mismo diagrama, ¿sí? Y para analizarlo, podemos analizarlo como lo analizamos en la teórica de la semana pasada. Bien, hecho este repasito, vamos a hablar de, ahora sí, los otros dos bloques que nos quedan para cerrar este ciclo de química descriptiva. Bloques D, o metales de transición, y bloque F, o metales de transición interna. Algunas características a modo de repaso. Recordemos que el enlace metálico que se da entre los metales sólidos de estos bloques es un mar de electrones, ¿sí?
tengo todas las nubes electrónicas de todos esos núcleos metálicos deslocalizados y pegoteando los electrones entre sí. ¿Se acuerdan? Acá tenemos como más amarillitos los núcleos de estos metales. Lo que vemos que se está moviendo son los electrones de las nubes electrónicas y los electrones ahora son un viva la pepa, son un electrón de andar a saber de dónde vino ese electrón, pero estos electrones pueden recorrer toda la nube electrónica extendida para todo ese conjunto de núcleos. Acá tenemos otra representación. Cada núcleo pierde un electrón, ¿sí? A modo representativo, uno o más de la nube electrónica, y esos electrones quedan dando vueltas por todo el conjunto de los núcleos positivos que nos quedan. ¿Sí? Esa nube electrónica general no son ni más ni menos que electrones deslocalizados de cada núcleo de cada átomo metálico. Y esto es lo que nos permite explicar el comportamiento de por qué los metales, conducen la electricidad. Recordemos que para nosotros la conducción eléctrica no son ni más ni menos que cosas cargadas moviéndose. ¿Qué cosas cargadas podíamos tener? Electrones, en el caso de los metales, o en el caso de las soluciones, iones, cationes y aniones que andan nadando por esa solución. Entonces, ¿por qué conduce la electricidad los cables de cobre que tenemos en nuestras paredes de nuestras casas? Porque justamente tienen un montón de electrones deslocalizados que funcionan como los portadores de carga. ¿Sí? Cuando yo prendo la tecla, activo un circuito con esos metales y ahí estoy mandando electrones a algo que ya tiene un montón de electrones. Ese electrón nuevo que llega, se mete en este mar de electrones, se ponen a dar un buen rato hasta que llega al otro puerto de nuestro circuito. Ese mismo electrón, no lo sé. Yo sé que si a esto le meto un electrón, algún otro electrón tiene que salir. No me importa si es el mismo que yo metí. Me importa que salga un electrón y que en particular los electrones se muevan por acá, porque eso es lo que yo puedo traducir como corriente eléctrica. ¿Se entiende esto? Sí, sí. 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 Bien. En números de oxidación, antes de pasar a esto, repasemos las propiedades de los metales. Conductividad eléctrica, ya lo vimos, se da por la presencia de un gran número de electrones móviles. Son buenos conductores del calor, ¿sí? En este caso, el calor lo transfieren fácilmente por colisiones entre esos electrones que están deslocalizados. Entonces, esto me asegura que mientras más caliente un metal, mejor va a conducir el calor también, porque se lo van a estar pasando los electrones de uno a otros. Tienen brillo la mayoría de los metales, es una característica, también tiene que ver algo con el, si quieren indagar un poco más, con el efecto fotoeléctrico que propuso Einstein en un momento, y presentan elevados puntos de fusión, lo cual ya lo sospechábamos, porque todos en nuestras casas, por lo general, tenemos como un metal arriba de la hornalla, o las hornallas de nuestra cocina son aleaciones metálicas. Entonces, si los metales no tuviesen un punto de ebullición elevado, cuando prende la hornalla se me derritió la hornalla justamente. Si quiero fundir un metal, le tengo que dar por arriba de los 1000 Kelvin, por lo general. Bien, volvamos. En solución, estos metales, ¿sí? Ya no estoy hablando del metal sólido, sino ahora del metal disuelto, y ya hablamos la clase pasada de que para que algún metal esté disuelto tiene que estar ionizado, para que el agua pueda formar esos iones dipolo y solvatarlo. Los metales, a diferencia de los no metales, o los metales del bloque S que vimos la semana pasada,
los metales de transición y de transición interna, los bloques D y F, presentan muchísimos números de oxidación. En particular, acá tenemos los números de oxidación para el periodo 3 de los metales de transición. Escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Si se fijan en esta representación, la mayoría tiene los números de oxidación 2 y 3. Si no tiene el 2, de seguro tiene el 3 o tienen los dos. ¿Sí? Para todos estos metales que escribimos en este periodo, o están con su número de oxidación más 3 o están con su número de oxidación más 2. Solo el cobre está con número de oxidación más 1. Y solo el manganeso está con número de oxidación más 7. Y a ver, nadie les va a pedir que se aprendan de memoria estos números de oxidación y o por qué el manganeso tiene más 7, pero el cromo no, pero sí tiene más 6. Nadie les va a pedir eso. Esto es porque sí, la respuesta, básicamente. Ni siquiera cuando hacíamos configuraciones electrónicas podíamos predecir tan fácil cuántos electrones iban a perder estos metales, ¿se acuerdan? Que había como una zona gris en los metales de transición con las configuraciones electrónicas. Ahora bien, por otro lado, fíjense que no todos los metales, si bien la mayoría adquieren número de oxidación o más 2 o más 3, no todos forman los mismos cationes en agua. Por ejemplo, el escandio como escandio más 3 existe. El titanio como titanio más 3 existe. El vanadio como vanadio más 3 existe. El cromo como cromo más 3 no existe tanto. Lo voy a tener seguro como un óxido de cromo. Es decir, ese catión tiende a pegotearse con oxígenos. El hierro lo puedo encontrar de las dos maneras, como hierro más 3, como ya vimos en el Purvé la semana pasada, o también como óxido férrico. Y cobalto y níquel de seguro los voy a encontrar como óxidos, aunque algo de los cationes libres, más 3, níquel y cobalto, puedan existir. ¿Sí? Pero preferentemente estos tipos van a tender a estar rodeados de oxígenos. Acá lo que tenemos también para seguir mirando los números de oxidación y el comportamiento redox es un diagrama de Frost genérico sacado del libro que les recomendé, el Schreiber-Atkins, para todos los del periodo 3, ¿sí? Todos los que estuvimos analizando recién. Y fíjense que, por lo general, para cada uno de estos metales, los cationes más 2 y más 3 suelen ser los más estables. Recordemos que en un diagrama de Frost graficábamos el factor N por el potencial de reducción, que era un sinónimo de ¿qué esto? Delta G. De delta G. Muy bien, por lo tanto, la situación más estable era tener menor energía, menor delta G. Si se fijan, para la mayoría se cumple esto. Por ejemplo, acá tenemos el escandio, esta línea azul. Acá está el calcio un poco colado. No es un metal de transición, es un alcalino térreo, pero está en el mismo periodo de los que estamos analizando. ¿Qué más tenemos? Tenemos el titanio, por acá. Acá tenemos el vanadio. ¿Sí? Si se fijan siempre, o casi siempre, la tendencia para estos metales es que su catión más estable o es el más 2 o es el más 3. Eso no significa que los otros no existan. Sí existen, pero por lo general van a tender a estar en su mínimo de energía. Y esto ya lo vimos, ¿se acuerdan la clase pasada
con el permanganato, que analizamos todo el frost para el manganeso, y vimos que por lo general las especies de manganeso tendían a formar manganeso más 2. Bien, esto ya lo vimos. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle. Ya sabemos que estos tipos pueden formar un montón de cationes metálicos. En particular van a tender a formar más 2 y más 3, pero según quién sea el metal, puede formar algún cation con algún número de oxidación bizarro como más 7 en el manganeso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo los pongo en agua a estos cationes metálicos? Y hasta el momento nunca nos habíamos preguntado mucho esto, y llegó el momento de empezar a considerarlo. Pueden hacer varias cosas en agua, pueden hacer estragos por lo general, pero no tanto como los metales alcalinos. Nosotros ya sabemos, el agua es una molécula recontrapolar, tiene un momento permanente de 1,81 divides, tiene una alta constante dieléctrica. Esta constante es una constante física que me mide de alguna manera el campo eléctrico que puede experimentar esta solución. X, campo eléctrico, electricidad, movilidad de cosas con cargas, portadores con carga en solución. Puede formar puentes de hidrógeno y tiene una ecuación o tiene un proceso de autoionización, ¿sí? Donde recordemos, hidronio no es ni más ni menos que la especie solvatada de los protones. Ahora, los cationes metálicos en solución acuosa, es decir, con este solvente agua, pueden sufrir varios procesos de disolución y solvatación, como vimos la clase pasada para los metales alcalinos, y en particular los iones metálicos del bloque D y F pueden sufrir procesos de hidrólisis también. ¿Cómo sería esto? Vamos por partes. ¿Cómo sería la representación para una disolución y solvatación para algún catión metálico? Bueno, nosotros lo estamos planteando a partir de una sal, ¿sí? Una sal binaria en este caso. Tengo al metal, catión ya, con algún anión u oxoanión, de estequiometría la que sea. Por ejemplo, pongamos un ejemplo así, no estamos tan genéricos, cloruro férrico. Yo agarro un poco de esta sal sólida, la disuelvo en agua. El cloruro férrico es un electrolito fuerte, pero fíjense que tenemos una doble flecha. O sea que esto que tenemos representado acá también vale para sales insolubles de la serie 7, ¿sí? Donde en particular el catión metálico sea un metal del bloque D o F. Este cloruro férrico en agua se va a disociar en cationes hierro y 3 aniones cloruro. Bueno. Ok, para mi sal genérica con algún catión de metal de transición o transición interna, esta sal me va a dar una cierta cantidad de cationes metálicos y una cierta otra cantidad de aniones, sea cuales sean esos aniones. En nuestro caso, cloruros. Ahora bien, el metal o el catión metálico se va a solvatar con moléculas de agua, como ya vimos la semana pasada, ¿sí? Para cada metal positivo, la molécula de agua va a disponer sus oxígenos para enmascarar a este catión a través de interacciones ion-dipolo, ¿sí? Ion porque tengo un catión, dipolo porque la molécula de agua es dipolar, y de esa manera lo logro disolver, lo logro enmascarar y mantener en una fase líquida. Esto mismo que podemos representar de esta manera, para no estar escribiendo y dibujando todo esto, muchas veces, sobre todo con los cationes metálicos de estos bloques, lo podemos encontrar como que el catión se combina
con una cierta cantidad de moléculas de agua y me forma un catión solvatado. ¿Sí? El metal con una cierta cantidad de aguas, y como el agua es una molécula neutra, la carga que va a tener todo este conjunto es la misma carga que tenía el metal. Si esto fuese para el caso del hierro, esto sería hierro, una cierta cantidad de aguas, N, y todo este bodoque tiene 3 cargas positivas. Lo cual es una representación mucho más real que esto. ¿Sí? Recordemos, si al protón ya lo veníamos escribiendo como hidronio, porque era la forma solvatada, bueno, al catión metálico no tiene mucho sentido que ahora, si algo con una carga positiva, al toque le metía un agua para hacer hidronio y bajarle un poco esa carga positiva, ahora esto, que tiene 3 cargas positivas, con más razón se va a rodear de moléculas de agua para bajarle un poco esa carga. Y todo ese bodoque que queda en solución es un ion, un catión hierro 3+, con una cierta cantidad de moléculas de agua. Por ejemplo, 6, como tenemos acá. Ahora, todo ese bodoque con las moléculas de agua incluidas es lo que va a actuar como catión en realidad. ¿Vamos bien hasta acá? Queda claro que esto, físicamente hablando, no puede estar solo dando vueltas en solución. Sí o sí se va a pegotear con todas estas aguas. Sí, entonces eso, o sea, lo que escribió abajo de todo sería como la forma de escribir eso, justamente que el catión está como rodeado por las aguas. Exacto. Y es lo mismo que nosotros escribíamos muchas veces cuando poníamos esto. Que al principio, las primeras unidades, sobre todo en introducción, yo les insistía, bueno, acuoso, 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 para indicar en qué medio lo tengo a este ion. En realidad, lo que les quería decir era todo esto, pero si se los decía el primer día de introducción a la química, había una deserción masiva de la carrera. Entonces, lo poníamos como acuoso. Ahora que ya estamos un poco más grandes, podemos comprender que, bueno, en realidad ese acuoso significa que esto está solvatado con una cierta cantidad de moléculas de agua. Y esa cierta cantidad de moléculas de agua va a depender de quién sea el metal. ¿Sí? En particular, para el hierro, este N vale 6 por lo general. Pero no importa, no viene al caso, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Queda claro entonces que un catión metálico va a venir con una cierta cantidad de moléculas de agua dando vueltas? Si esto se mueve, se va a tener que trasladar con todas esas moléculas de agua. Sí, profe, se entiende. Bien, ahora, pueden sufrir otro proceso una vez que se solvataron estos cationes, y es el proceso de hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? No es ni más ni menos que es la desprotonación del catión metálico solvatado por pérdida de protones de una o más moléculas de agua que rodean al metal. Dicho de otra manera, según quién sea el metal, una vez que lo solvaté, puede actuar como un ácido solvatado y perder los protones de las moleculitas de agua que lo rodean. De esa manera, si nosotros consideramos una sola molécula de agua enlazada a ese metal, este metal puede perder un primer hidrógeno y quedar como un hidróxido. O puede perder los 2 hidrógenos y quedar como un óxido. Y esto nosotros lo vimos, por ejemplo, en el permanganato.
hasta ahora nunca nos habíamos preguntado por qué el manganeso más 7 no puede andar solo y sí o sí tiene que venir con 4 oxígenos. Bueno, en realidad ese manganeso 7 se solvató, se rodeó de una cierta cantidad de moléculas de agua, pero 4 de esas moléculas de agua perdieron sus 2 hidrógenos. Entonces quedó como 4 oxígenos. En el caso de los hidróxidos también esto lo vimos, ¿sí? Y por ahí no lo vimos tan en profundidad, pero lo vimos, por ejemplo, con los hidróxidos insolubles. Por ejemplo, este de acá. Ok. ¿De qué va a depender qué va a hacer mi catión metálico en agua? Si se va a solvatar, nada más, o si una vez que se solvató va a hidrolizar, y cuántos hidrógenos va a perder. Como les dije hace un rato, no lo puedo predecir, pero si me lo dicen lo puedo justificar qué pasó. Y esto lo podemos justificar evaluando la relación carga-radio que tenga cada uno de estos tipos. Son todos cationes. Por lo tanto, sabemos que van a tener un menor radio que el átomo neutro, ¿no? El radio iónico para un catión, por lo general, es menor al radio atómico. Ahora, ¿cómo variaba el radio en el mismo periodo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esta es nuestra tabla periódica. Y yo me muevo para la derecha. En un mismo periodo. ¿Aumenta o disminuye el radio? Aumenta. Disminuye. A ver, ¿quién da más? ¿Aumenta o disminuye? El francio creo que era el que más radio tenía y está hacia la izquierda. O sea, hacia la derecha sería que disminuye el radio atómico. Y en el sentido de los grupos sería hacia arriba, disminuye. Bien. ¿Por qué disminuía en un periodo al ir hacia la derecha? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Y además crece la electronegatividad, ¿o no? ¿Y eso qué tiene que ver? Mm, La electronegatividad me sirve únicamente para mirar enlaces covalentes. ¿Y cuál de esos dos átomos que se están enlazando covalentemente va a traer más y así los electrones? Y con eso podemos justificar polaridad de enlace y polaridad de la molécula. Pero no nos dicen nada del radio. El tema con el radio era que al ir de izquierda a derecha en un mismo periodo, ¿sí? Por ejemplo, al ir de escandio, titanio, vanadio, cromo, todos estos yendo hacia la derecha, voy aumentando el número atómico, como ya sabemos. Voy aumentando la cantidad de protones y electrones que hay en ese átomo. Y siempre voy agregando esos electrones nuevos a la capa externa. Pero la capa interna que tienen de electrones es la misma en todo el periodo. Por lo tanto, yo lo que voy viendo es que el apantallamiento que tienen, todos es el mismo, pero cada vez su núcleo se hace más positivo. Por lo tanto, los electrones de la capa externa cada vez se acercan más, ¿sí? Por más que tengan la misma constante de apantallamiento. A medida que hago más positivo el núcleo, porque aumenté el número atómico, aumenté los electrones que tengo, pero esos electrones los agrego en la capa externa. Todos ven por igual al núcleo. ¿Sí? Recordemos que es como una esferita esto. Entonces, el radio aumenta de derecha a izquierda en un periodo. Es decir, que el zinc tiene un menor radio que el escandio. El catión zinc tendría un menor radio que el catión cobre. Con esta lógica, ¿no?
todos tienen 2 cargas positivas. Ahora, ¿qué pasa con la carga? Lo podemos mirar con los números de oxidación. Si mi radio va a estar aumentando para este lado, y si tiene cada vez mayor carga, puedo ver que a mayor relación carga-radio que tengamos para el metal, mayor cantidad de oxígenos va a haber alrededor de ese ion metálico. Por ejemplo, el manganeso. El manganeso está justo en el medio. ¿Sí? Tiene un radio hasta ahí. El manganeso átomo. Ahora, si a ese átomo le volé 7 electrones, para tenerlo como manganeso más 7, la relación carga-radio es grande. Carga vale 7, radio valdrá algo. ¿Sí? Pero es un numerito grande. Si lo comparo con el zinc a lo sumo lo encuentro como zinc más 2. Es decir que la carga vale 2 nada más. Es más chiquito ya. El radio valdrá otra cosa. Por otro lado, fíjense que si el manganeso más 7 le saqué 7 electrones, el radio de eso es súper chiquitito. O sea, recordemos, cuando le sacábamos un electrón en un átomo neutro para pasarlo a catión, esa pérdida de ese electrón hacía que toda la nube electrónica se comprima ahora. Porque me saqué una repulsión electrónica, ahora veo más positivo al núcleo. Si le saco otra, mucho más positivo lo veo. Si le saco otra, mucho más positivo. Entonces, esta relación carga-radio para el manganeso más 7 es altísima. ¿Y cómo lo encuentro al manganeso? Con 4 oxígenos. Ah, acá esta relación entre la carga y el radio iónico me está buchoneando que el manganeso solvatado va a hidrolizarse. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, entonces se supone que si la relación entre carga y radio es más grande, es porque tengo mayor cantidad de oxígenos, ¿no? Bien, Y sí. los oxígenos, o sea, al haber mayor cantidad, se supone que pueden resistir mejor tener como los electrones, entonces por eso puede liberar los hidrógenos. Sí. Por ahora dejémoslo ahí. A ver. Vamos a esa parte. ¿Por qué ahora al tipo con una gran carga radio lo tengo rodeados con oxígeno y no con agua? Pensemos, yo quiero hidratar esto que tiene una carga positiva, pongámosle, y después quiero hidratar este otro chiquitito que tiene más 7 cargas positivas. Son núcleos esos que dibujé ahí. Esto es un núcleo, esto es otro núcleo. Los oxígenos, que son electronegativos, van a buscar pegarse lo más que puedan a las cosas positivas, ¿no? Por esos electrones que quedan no enlazados en la molécula de agua. Ahora, ¿a cuál van a buscar acercarse más? ¿Al que solo tiene una carga positiva y es grande o al que es muy chiquitito y tiene muchas cargas positivas? Ustedes son oxígenos. ¿Qué los va a atraer más? El que tenga más cargas positivas. El que tenga más cargas positivas, pero además es chico. Entonces me hago una fiesta ahí, o sea, lo encierro con cuantas moléculas de agua se me ocurran. ¿Sí? Si lo pensamos así. Si esto cada vez se hace más chiquito y más positivo, las moléculas de agua es como que van a buscar acercarse lo más que puedan. Ahora, voy a tener, por otro lado, si esto se está haciendo cada vez más chico y más positivo,
y voy a buscar acercarme lo más que pueda, voy a empezar a chocar con moléculas de agua alrededor. ¿Sí? Pero, a ver, el agua existe líquida. Hay moléculas de agua pegoteándose un rato, todas para acá, para allá. Es nuestro solvente universal en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como el oxígeno se empieza a ver cada vez, ¿dónde me fui? Lo empieza a ver cada vez más positivo a este y más chiquitito, libera sus hidrógenos, ya no les sirven los hidrógenos y prefiere enlazarse directamente con el metal. Por eso, para el manganeso, por ejemplo, vemos que se hidroliza, sí o sí. ¿De qué va a depender la hidrólisis? Es decir, largar esos protones del agua, de cuán bueno es el enlace metal-oxígeno. Mientras más positivo y más chico sea este metal, más fácil es formar un enlace covalente acá y sacarme encima los hidrógenos. Fíjense, en el níquel y en el cobalto y en el hierro es bastante común encontrarlos con oxígeno ya, como estábamos hablando antes. Primero, si miro los átomos neutros, estos tienen radio chiquito, ¿sí? Nuestro radio aumenta de derecha a izquierda. Ahora, si a estos les vuelo 3 electrones, siguen teniendo radio chiquito. Y los 3 decrecen en igual proporción al sacarle los 3 electrones. O sea que mi radio se hizo cada vez más chiquito en estos 3. Y además, la carga vale más 3. Esto es la relación carga-radio para estos más 3 es alta. Por lo tanto, las moléculas de agua que los solvatan estos iones terminan volando sus hidrógenos y esos oxígenos prefieren pegarse más a los metales que seguir manteniendo el vínculo con los hidrógenos. Por esta relación carga-radio. Ok, entonces la hidrólisis va a ocurrir más en aquellos en los que el radio sea más chiquito. En los que la relación carga-radio sea más grande. Tengo que mirar las dos cosas, no solamente la carga. El radio es una consecuencia de la carga, en realidad, para los cationes. Mientras más positivo se haga, menor radio tiene. Ahora, más carga, menor radio, la relación carga-radio es grande. El radio está dividiendo ahí. Si mi denominador se hace cada vez más chico, todo ese número se hace cada vez más grande. ¿Queda claro esto? Sí, creo que va. Sí. 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 Ujú. Bien. Muy buen análisis. Esto empieza como un ion dipolo para el manganeso. Imagínense que tenemos manganeso más 2 acá. Ok, ion dipolo, ¿no? Las moleculitas de agua lo van a solvatar. Manganeso 2, relación carga-radio no muy grande. Ahora, óxidos de manganeso a manganeso 3. Bueno, se me achicó el radio al pasar de más 2 a más 3 y aumenté la carga en 1. Aumente un poco la relación carga-radio. Las moléculas de agua se acercan un poco más al ion. Ahora, siguen solvatándolo nada más. Siguen de este estilo. Aumento a más 4. Al aumentar a más 4, si lo miramos, el manganeso viene con 2 oxígenos.
No lo tengo como manganeso 4, lo tengo como dióxido de manganeso. O sea que evidentemente, al haberla aumentado desde +2 a +4, hace que esto ya no sea un ion dipolo, sino que estas moléculas de agua, 2, larguen volando sus hidrógenos y se unan covalentemente al metal. Profe, entonces cuanto más oxidado esté el metal, más se favorece la relación carga-radio. ¿Sería algo así? Cuanto más oxidado esté el metal, mayor va a ser su relación carga-radio. Si se oxida, disminuye el radio y aumenta la carga. Este cociente se hace cada vez más grande. Sigamos. Todo esto que venimos charlando y mirando descriptivamente los compuestos que forman estos metales, vienen para explicar un comportamiento ácido-base que hasta el momento no le habíamos dado mucha importancia, que es el concepto de ácido-base de Lewis. Lewis nos dice que un ácido es una sustancia que contiene al menos un átomo con un orbital vacío capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace covalente. Mientras que una base es una sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aportar un par de electrones para formar un enlace covalente. Entonces, nosotros tenemos como ácido a nuestros metales, o a nuestros cationes, mejor dicho. ¿Qué orbitales tienen disponibles? ¿Qué orbitales tenían los elementos del bloque D en su última capa? Bloque S, ¿qué orbitales tenían? ¿Qué orbitales tenían en su capa externa los metales del bloque S? S. Los del bloque P. Los metales del bloque D, ¿qué orbitales de valencia tienen? Se supone que deben tener D. Tienen, de hecho. Claro. Son los D. Repasen la clase pasada. Bien. No los voy a volver locos esta clase con orbitales todavía. Por ahora, dejemos que estos tienen a los D o a los F según qué metal de qué bloque tengamos. Estos metales, estos cationes metálicos, son ácidos de Lewis, es decir, tienen estos orbitales D y F vacíos, disponibles para que venga alguna base de Lewis, alguien con un par de electrones no enlazante, y lo pueda meter adentro de ese orbital y formar así un enlace covalente coordinado. En el caso de los iones metálicos, se pueden rodear de una cierta cantidad, cada uno, de estas bases. Y esto nos da la formación de unos nuevos compuestos que son muy importantes y son los compuestos de coordinación entre un ion metálico, como ácido de Lewis, y una base de Lewis que la vamos a denominar ligando. Esta base, fíjense que viene con un par de electrones. Entonces, este par de electrones no enlazantes que trae la base de Lewis lo va a meter adentro de un orbital D o F que tenga vacío el ion metálico. Y va a formar un nuevo enlace covalente. ¿Sí?
En particular, según cuántos orbitales vacíos tenga el metal, puede alojar una cierta cantidad de bases o ligandos. Entonces, los cationes metálicos del bloque D y F se empiezan a pegar a un montón de tipos. Y esto ya lo habíamos visto, pero no tanto en detalle. Lo habíamos visto en el proceso de solvatación con esta ion dipolo. Además, el ion dipolo, fíjense que el agua es una excelente base de Lewis. Esos oxígenos tienen 2 pares de electrones vacíos. 2 pares de electrones para compartir, perdón, con los orbitales vacíos que puedan tener el metal. ¿Queda claro cómo se forma un nuevo enlace covalente entre un ácido y una base de Lewis? Entonces pasarían de ion dipolo, se produciría la hidrólisis y ahí se formaría el enlace covalente. No necesariamente. La ion dipolo me sirve para explicar cómo se solvata un metal, un cation metálico. Interacciones intermoleculares. Ahora, según quién sea el metal, por una primera aproximación se va a solvatar en agua y después va a seguir interactuando con agua. La va a hidrolizar o va a formar un nuevo enlace. Bien, no os quiero atosigar mucho con esto. Esto es una introducción a lo que sigue. Me importa que quede claro este concepto de ácido base de Lewis ahora. Hasta el momento para nosotros ácido base era libera un protón, agarra un protón. Ahora Lewis propone una nueva definición de ácido base que le vale el protón, o sea, ya me lo olvidé, lo dejo a un costado. Y Lewis nos dice, un ácido ahora es alguien que tenga un orbital vacío para formar un enlace. Y una base es alguien que tenga un par de electrones no enlazante para meter adentro de ese orbital y formar un enlace covalente. ¿Sí? Lo que nosotros conocíamos como enlace covalente dativo o coordinado, ¿se acuerdan? Que uno le prestaba un par de electrones porque, bueno, ya fue, prefiero enlazarme con vos, y no compartían un electrón de uno y un electrón de otro. ¿Se acuerdan eso? Bien, y según la cantidad de orbitales vacíos que tengan estos cationes metálicos, puedo formar varios enlaces covalentes nuevos. Y eso nos lleva a que los metales forman estos compuestos nuevos llamados compuestos de coordinación. ¿Por qué? Porque en realidad tienen enlaces covalentes coordinados. Introducción a la química de coordinación. Todos estos compuestos que tenemos por acá, que nadie en el mundo les va a pedir que los dibujen o que planteen muchas cosas. ¿Sí? Estos compuestos que tenemos por acá son radiofármacos que se utilizan hoy en día. Los radiofármacos son compuestos radiactivos utilizados para el diagnóstico y o tratamiento de algunas enfermedades, como por ejemplo cáncer. ¿En qué consisten estos radiofármacos en particular? Estos radiofármacos tienen un núcleo metálico del metal tecnesio, que es un metal del bloque F, y este metal está coordinado, este metal es nuestro ácido de Lewis, está coordinado con una cierta cantidad de bases de Lewis. Este nitrógeno, este azufre, este nitrógeno y este azufre en todos. Ahora, ¿qué cambia en cada uno de estos radiofármacos? En todos tengo tecnesio. ¿Sí? En todos tengo el mismo metal. Las bases
de Lewis que se están enlazando a ese metal son nitrógenos y azufre. ¿Qué cambia en cada uno? Que los puedo interconectar al nitrógeno y al azufre a través de átomos de carbono, como están representados acá. Y a esos átomos de carbono les puedo ir enganchando distintos grupos funcionales. No vienen al caso. Lo que quiero que vean es que esta química de coordinación, saber un poco más de metales que pueden actuar como ácidos de Lewis y formar un nuevo enlace coordinado con bases de Lewis, me abre el abanico a una infinidad de compuestos. Y esos compuestos les puedo dar aplicaciones muy específicas y muy útiles, como por ejemplo la radiofarmacia, entre otros. O sea, tiene millones de aplicaciones la química de coordinación. Tomé como ejemplo esta, pero me parece que es algo un poco más wow de todas las propiedades que venimos hablando. ¿Por qué estos compuestos son radioactivos y los puedo utilizar para diagnosticar tratamientos y demás? Porque en realidad el tecnecio, este metal que estamos usando, el bloque F, es radioactivo. Y esta es una característica principal del bloque F. Los metales del bloque F, o mejor dicho, sus iones, son radioactivos. Si se fijan en sus tablas periódicas, dentro del bloque F, los que están por ahí abajo en la tabla, vamos a encontrar... ¿Dónde está? Los perdí. Dentro de estos, del bloque F, vamos a encontrar un montón de elementos que tienen nombre y pinta de que son radioactivos, y de hecho lo son. Esa es la gran diferencia, bueno, no es la única, pero es una de las diferencias entre el bloque D y el bloque F. Bloque D, todos terminan en algún orbital de su configuración externa. Bloque F, la terminan en algún orbital F. ¿Sí? Además, los elementos del bloque F son radioactivos. Ok, puedo hacer uso de esa radioactividad que tienen estos metales para meterlos, formar un compuesto de coordinación, como estos que tenemos acá. ¿Y por qué les voy a pegar todas estas cosas medio bizarras para nosotros hasta el momento? Porque esto me va a permitir meterlo en el organismo y dirigirlo hacia alguna zona en particular que yo quiera del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, ven que de este compuesto de coordinación a este, lo único que cambió es que acá no tengo este carboxilato, sino que tengo este carbonilo. ¿Lo ven a eso? Bueno, esto me va a permitir, por ejemplo, y es un ejemplo muy ignorante que estoy diciendo, porque no sé específicamente para qué se usa cada uno, pero si tiene estos dos grupos así como tiene acá, esto puede ir dirigido a hígado, por ejemplo. En cambio, si le cambié uno y le puse otro, esto ahora puede ir dirigido a cerebro y no a hígado. A ese estilo de modificaciones podemos hacer en estos compuestos de coordinación y dirigirlos literalmente dentro del organismo. ¿Sí? ¿Cómo hago esas direccionalidades a órganos blancos? Bueno, porque estos compuestos se pueden unir a moléculas concretas que el torrente sanguíneo, las proteínas, todo lo que ya sabemos del organismo, o vamos a aprender a lo largo de la carrera, pueden ir incorporando en distintas células y llevando a través del torrente sanguíneo a algún órgano específico. ¿Sí? Y esto lo podemos usar para diagnosticar enfermedades y también para tratarlas, por ejemplo. Bien, nosotros no vamos a hacer esto, ¿no? Queda claro, si no es una presentación de, bueno, tienen un montón de utilidades estos compuestos de coordinación. ¿En qué consisten, resumidamente? La química de coordinación va a comprender justamente el estudio de estos compuestos de coordinación o muchas veces los vamos a denominar complejos. ¿Por qué? El compuesto de coordinación literalmente es un ion
con su anión, es una sal. ¿Sí? A eso nosotros denominamos compuesto de coordinación. La parte ion, nosotros la denominamos ion complejo. Y va a comprender el metal con sus ligandos. ¿Sí? Recordemos, entonces, un complejo o ion complejo está constituido por un catión metálico o átomo central rodeado por un conjunto de N moléculas o iones, los ligandos, que son las bases de Lewis. La cantidad N que tengan de ligandos estos metales la denominamos número de coordinación. ¿Qué es el número de coordinación? Justamente la cantidad de ligandos que van a rodear al catión metálico en el ion complejo. Ok, en esta representación que nosotros hicimos para ácidos bases de Lewis, orbitales vacíos en el ion central, mi base de Lewis tiene un par de electrones para alojar en ese orbital vacío. En este caso, mi metal se rodeó de 6 ligandos. El número de coordinación para este metal es de 6. Y eso define algo que se conoce como la esfera de coordinación. Que no es ni más ni menos que ahora, en vez de tener al ion solito, lo tengo enmascarado en este mar de ligandos ahora. Bien, acá les dejo de ejemplos muchos complejos, muchos iones complejos, según el número de coordinación que tengan. Por ejemplo, con un número de coordinación de 2, el catión plata del cloruro de plata, por ejemplo, se puede pegotear a 2 amoníacos. El amoníaco, recordemos, es una recontra base de Lewis, como el agua. Tiene un par de electrones libre sobre el nitrógeno. Entonces, a través de este par de electrones, puede unirse al catión metálico. En particular, el amoníaco es un ligando neutro, no tiene carga, como la molécula de agua. Entonces, la carga que adquiera todo el ion complejo es la carga que tenga el metal. La plata tiene el número de oxidación +1. Por más que se le peguen 2 amoníacos, son neutros. La carga que va a tener todo el ion complejo sigue siendo +1. O por ejemplo, otro caso con número de coordinación +1 es un cobre con 2 cloros como bases de Lewis. Y en este caso, todo este ion complejo tiene una carga negativa, ahora es un anión. ¿Por qué? El metal va a tender a tener número de oxidación positivo, ya lo vimos. Los metales tienden a oxidarse. Ok, los cloros, como ligandos acá, como bases de Lewis, están actuando con -1. Tengo 2 cloros, me aportan -2 cargas. Para que todo esto tenga una carga negativa, el cobre, ¿qué número de oxidación tiene? +1. +1. Muy bien. Con número de coordinación 3, puedo tener a este mercurio con 3 iodos. Con número de coordinación 4, un zinc con 4 amoníacos, o un níquel con 4 de estos ligandos cianuro. Podemos tener una extensa cantidad de compuestos. Fíjense, tengo un montón de metales. Cada uno de los metales tiene un montón de números de oxidación. Ok. Puedo usar como ion central cualquier metal con cualquier número de oxidación, a priori. Y como ligandos, cualquier cosa que tenga un par de electrones libres para meterse dentro de esos orbitales vacíos. Esto nos abre el abanico a un montón de posibilidades para formar iones complejos y compuestos de coordinación.